Hernán Estupiñán, bienvenido a Gente Noticias y en el marco de Corferias usted está lanzando su sexta novela. Cuéntenos un poco acerca de ella, cómo se llama, de qué se trata. Bueno, La Entretarde es mi sexto libro, mi quinta novela. Es una novela que cuenta la historia de dos hermanos gemelos que se pelean por la misma niña cuando tienen los 15 años, se enamoran de la misma mujer, de la misma adolescente, pero en lugar de un duelo de honor, lo que hacen es pactar que dentro de 15 años, es decir, cuando cumplan los 30 años, deben verse en la estación de trenes de La Sabana, aquí en Bogotá. Y esa cita pues la pactan de manera impostergable, y le agregan un ingrediente, y es el hecho de que quien conquiste el amor de la niña, de Marieva, debe llevarla a esa cita, ¿no? Entonces la expectativa de la novela está en saber qué pasa realmente con esas tres vidas. Y por debajo de la novela, como siempre en los libros míos, además de que haya ficción, hay una historia que va casi que paralela y que es el sustento, que son los rieles por donde yo me muevo literariamente hablando, y es una historia bíblica, es la historia de Esaú y Jacob, los dos hermanos que pelean por la primogenitura en el famoso plato de lentejas, que la Biblia resuelve a favor del perdón, pero que yo en la novela dejo, digamos, abierta para no contarles todos a todos los lectores, en el sentido de si esa cita que ellos se ponen es para el perdón o para la venganza. Bueno, cómo precisamente se utiliza la literatura y una editorial como la editorial Magisterio para que se dé el aval precisamente a un texto de estos. Yo siempre cuento una anécdota de una escritora cristiana que se llama Sonia González, que tiene algún parentesco con Gabriel García Márquez, y ella me decía: Hernán, dame la fórmula para llegar al público secular con novelas cristianas. Y yo le decía: el día que tú me des la fórmula para llegar con novelas cristianas a público cristiano, porque infortunadamente el público cristiano pues, lee menos, lee mucho la Biblia, lo cual está bien y eso ya debería ser suficiente, pero en el medio cristiano no hay un escritor, digamos, con pretensiones por lo menos de serlo, de novelista, cuentista, que utilice las estructuras literarias adecuadamente, sino que uno en el medio cristiano encuentra libros evidentemente que hacen referencia a la Biblia, libros testimoniales, libros de edificación espiritual, pero no encuentra uno literatura cristiana en el sentido propio de la palabra literatura. No es fácil, William, no es fácil hacer literatura cristiana y en una editorial secular que me ha dado todo su apoyo y ha creído en mí sin duda, pero más que el sello editorial, yo diría que en este caso pues es Magisterio, que ha sido mi casa editorial porque ha publicado 3 libros míos, es un poco la capacidad que tiene la gente para recibir esa clase de temas, ¿no? Pero yo siempre suelo decir que me llama mucho la atención los escritores que adoptan esta postura de que la literatura debe hacerse de una manera contestataria y que sin duda alguna no hay que dejarle ni al gobierno, ni a las instituciones, ni a la propia iglesia que cuente la historia, porque será la versión oficial de la historia, que los escritores estamos llamados a contar la otra versión de la historia. Pero cuando un escritor como León Tolstoy, que fue y se convirtió al cristianismo en sus últimos días, en sus últimos años, lo hace desde esa perspectiva, desde la perspectiva auténticamente cristiana, entonces lo critican, entonces dicen: lástima de León Tolstoy, que escribió Guerra y Paz, que escribió Ana Karenina y ahora se le dio por escribir Resurrección. No los entiendo, me parece que es una falsa moral, porque si uno hace verdadera literatura, realmente el tema debería ser lo de menos. Yo escribo sobre los temas cristianos porque primero he sentido un llamado de Dios a hacerlo, porque no podría escribir sobre otra cosa que no fuera cristiana. Y segundo, si se escribe sobre temas políticos, liberales, conservadores, lo que sea, en fin, si se escribe sobre geopolítica desde la literatura, pues ¿por qué no se puede escribir sobre cristianismo desde la literatura? No me parece que sea loco ni mucho menos censurable, al contrario, es absolutamente válido. Hay un público que quiere consumir ese tipo de literatura porque, como dice Robert Redeker, el filósofo francés que ha venido a la Feria del Libro de Bogotá, el hombre le ha hecho tanto culto al cuerpo hoy en día que se olvidó del espíritu, y yo no quiero olvidarme del espíritu, yo quiero contradecir al mundo para agradar a Dios. La Entretarde de Hernán Estupiñán. Y a propósito, ¿quién es Hernán Estupiñán? Yo soy un periodista de más de 30 años de experiencia, graduado de la Universidad de los Libertadores, he trajinado en los medios grandes, en Caracol, en RCN, en El Espectador,
he escrito en varias revistas, he trabajado en muchas emisoras de radio. Mi vida ha sido más bien en el periodismo, una vida dedicada a la reportería y desde hace algunos años en un poco de más sosiego, porque el periodismo nunca es de sosiego, pues como jefe de emisión, como jefe de redacción, como editor general, he tenido varios puestos. Ahora estoy en el canal RCN desde hace varios años, un canal que me ha dado muy buena parte de no solo de mi formación periodística, sino que me ha apoyado también en mis locuras literarias, y soy un escritor que lleva 25 años o 30, casi lo mismo que llevo haciendo periodismo, haciendo literatura. He escrito 6 libros, 1 de cuentos, 5 novelas, he ganado 2 premios internacionales de novela, 3 premios nacionales de periodismo. Los 2 internacionales de novela son el de Alicante, España, y el Rojas Erazo aquí en Colombia. Hernán, muchas gracias por estar con Gente Noticias. No, a ustedes, a Gente Noticias, un saludo cordial, muy amable por la gentileza en el tiempo y en todo lo demás. Y bueno, los invito a que ojalá se acerquen a mi literatura y que empiecen por ahí. Puede ser una buena forma de empezar a comprarla entre tarde. Muchísimas gracias, William. Y a propósito, ¿dónde se puede conseguir, además de la Feria del Libro, donde estamos en este momento, dónde pueden los lectores ávidos precisamente de este material encontrarlo? Por ahora en la Feria del Libro, porque el libro acaba de salir, está calientico, y en la librería de Magisterio, y luego seguramente en las demás librerías del país, y ahí entiendo que se está preparando alguna edición para algún país de Centroamérica o de Sudamérica, de tal manera que, bueno, bienvenidos todos los lectores y muchísimas bendiciones para todos.